Un saludo a toda nuestra audiencia de Ciencia en Evidencia. Mi nombre es María René Sandoval Gómez. Soy de profesión base ingeniero civil. Tengo 2 menciones. Salí en la mención de estructuras y también en la mención de ingeniería hidráulica. A lo largo de mi carrera he realizado 2 maestrías. Una de las maestrías la realicé aquí en el CLAS, que es la maestría en levantamientos de recursos hídricos para el manejo y conservación de cuencas, y la otra maestría la hice en el ITOC de Holanda. Esa maestría fue una maestría en ciencias, en sensores remotos y sistemas de información geográfica para el manejo integral de cuencas y recursos hídricos. Asimismo, he ido realizando cursos de diplomado en educación superior y gerencia de la construcción. Mis áreas de acción sobre todo está en lo que es el modelamiento hidrológico y el modelamiento hidráulico en cuencas para la determinación de caudales y ver qué es lo que sucede con la cantidad de agua y determinar los planos de inundación. También hemos realizado cursos o realizamos cursos sobre el manejo y evaluación del riesgo debido a fenómenos o eventos naturales. Todas estas áreas en las que trabajo, siempre he trabajado con lo que es SIC y percepción remota. Más o menos son 8 años que trabajo aquí en el CLAS. El CLAS es el Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIC para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales, y el cual tiene 3 pilares fundamentales. Entre ellos está lo que es investigación, lo que es servicios a la comunidad y, sobre todo, lo que es academia a nivel posgradual. Tenemos una maestría que es la maestría en Ciencias de la Geoinformación y Observación de la Tierra, en la cual tiene 2 menciones. Uno que es la evaluación de los recursos hídricos y otro es la planificación del territorio. En ambas maestrías y en ambas materias o en ambos módulos doy clases, entonces me he desarrollado básicamente durante estos 8 años dando clases, haciendo un poco de investigación y tratando de hacer servicio a la comunidad. Bueno, en esta oportunidad quiero presentarles el trabajo de investigación acerca de los datos de precipitación obtenidos por satélite. Es importante entender que antes de utilizar cualquier dato obtenido por percepción remota, es necesario su evaluación y evaluar la calidad y la precisión que puede tener este dato. Hoy en día existen una infinidad de algoritmos y todos nos están tratando de dar datos ya procesados y no nos dan los datos base. Entonces, cuando nos entregan esta información en forma continua y además que es accesible al usuario mediante una descarga gratis y fácil de la red, es normal que las personas tenemos una tendencia a utilizar estos datos indiscriminadamente. Es ahí donde nace una inquietud por saber si realmente todo lo que nos ofrece estas agencias grandes sobre datos climáticos son realmente comparables o verificables en lo que es campo y en lo que está pasando aquí en la realidad, en el suelo. La investigación, por lo tanto, se denomina como análisis espacial y temporal de los datos pluviométricos y la comparación de estos con los datos de lluvia obtenidos por pluviómetros. El sensor que hemos escogido para esta investigación es el TRMM, que es una misión de medición de lluvias tropicales. Este sensor ha sido desarrollado hace un conjunto entre la NASA de Estados Unidos y la Agencia Aeroespacial de Exploración del Japón, la JAXA, para estudiar las precipitaciones 3D y el clima en realidad. TRMM a lo largo del tiempo fue mejorando sus algoritmos. Empezó con el algoritmo 1 y últimamente el último algoritmo ha sido la versión 7. ¿Ya? Es decir, que ha ido mejorando sus algoritmos y cada vez nos ha dado datos de lluvia más precisos. Sin embargo, cabe rescatar que este sensor dejó de funcionar el año pasado y hemos obtenido datos de lluvia de aproximadamente 17 años. En fin, sus datos ahora ya no tenemos datos de TRMM, pero sus datos fueron y son de vital importancia para regiones donde no existe lluvia, donde no se tiene información meteorológica. Sin embargo, cabe resaltar que TRMM fue el pionero en esto de darnos datos de lluvia y ahora han continuado la misión a través de la misión
global de precipitación, que ya no solamente está conformada por un sensor, sino está conformada por varias constelaciones satelitales meteorológicas y varias agencias. Entre estos tenemos la NASA, JAXA, NOAA, Meteosat y otras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que están tratando hoy en día de darnos? Es datos de lluvia, datos climatológicos, temperatura y demás, mucho más precisos, mucho más útiles y además de forma más continua y distribuidos completamente espacial. Es importante, ¿por qué? Porque realmente donde no podemos tener estaciones meteorológicas, donde no se puede obtener información de lluvia, estos datos son de vital importancia para hacer cualquier modelamiento hidrológico o hidráulico. Volviendo al tema de investigación, el objetivo principal era evaluar la precisión espacial y temporal de los datos de lluvia obtenidos por el sensor TRMM. Por lo tanto, lo primero que hemos hecho ha sido obtener todos los datos de los pluviómetros. Se ha hecho una visita en campo de más de 24 estaciones para todo el departamento de Oruro, porque este trabajo de investigación se ha basado en el departamento de Oruro, donde se ha ido revisando si realmente los pluviómetros se encontraban en buen estado, si la estación meteorológica contaba con las condiciones adecuadas para ver si esos datos eran confiables, y se ha determinado que más o menos el 70% de las estaciones que se tenían son realmente confiables y nos dan datos confiables de lluvia. Por otra parte, se ha trabajado con los datos de TRMM, los cuales pueden ser visualizados actualmente en Google Earth. Entonces uno puede bajar las imágenes y ver dónde y cuándo está lloviendo en algún sector. Entonces se ha bajado toda esa información y se ha trabajado de manera anual, aproximadamente 10 años. Hemos trabajado de manera mensual para cada mes durante los 10 años, de manera temporal entre lo que es estaciones secas o periodos secos y periodos lluviosos, y también se ha hecho la comparación, tal vez para mí la más importante, la de precipitación máxima diaria. Entonces, si nos ponemos a resumir toda esa información, se ha generado más o menos alrededor de 200 mapas con los cuales se han ido comparando, primero de manera puntual, donde se ha visto los errores que podía tener el satélite en función a los datos de lluvia. Después se ha trabajado de manera distribuida, temporalmente, y finalmente se han hecho todo lo que es datos estadísticos. Se ha determinado variaciones, errores, en qué lugares sobreestima, cómo va esta variación, si realmente las isolíneas se adecúan a una distribución que ocurre en campo y la distribución que el satélite nos ofrece también genera la misma información. ¿Ya? Una vez que se tenía toda la información, el trabajo inicial de campo de revisión de las estaciones, de bajar los datos, ha durado aproximadamente unos 3 a 4 meses y después ha pasado a lo que es el trabajo de gabinete, empezar realmente a lo que es la comparación. Aparte de hacer todas estas comparaciones, de ir verificando los datos, tanto de suelo y del sensor, se ha ido viendo qué errores sistemáticos podía cometer o tenía el sensor. Se ha hecho una revisión bibliográfica donde se ha demostrado que realmente el sensor tiene cinco componentes principales, donde el instrumento de radar era el que más error cometía. Ya, de toda esta comparación que tenemos, lo más importante que se puede rescatar es que de las estaciones que se tiene a nivel nacional, aproximadamente el 70% nos dan una calidad fiable de los datos. Tienen estaciones convencionales, automáticas, de las cuales se pueden obtener datos realmente fiables. Una vez que se ha hecho el análisis de la forma visual, se puede demostrar que realmente este sensor uno de los errores más grandes que tiene es que cuando no hay lluvia, en época de sequía, realmente en época de estiaje, nos ofrece lluvia, sobreestima el valor de lluvia. Sin embargo,
En épocas donde realmente hay precipitaciones fuertes y se tiene lluvia, el sensor subestima el valor de la precipitación. En cuanto se trata a lo que es distribución espacial de los datos de lluvia, sí realmente nos da una buena distribución. Es decir, si él nos muestra que está lloviendo, sí está lloviendo en ese sector. ¿Ya? Entonces sí tiene una buena correlación espacialmente en lo que es distribución, no en el valor. Por eso se realizó un análisis estadístico de los datos para determinar las medidas cuantitativas y verificar el modelo si calibraba o no. Y del análisis estadístico hemos visto que se obtuvo una correlación a 0.75 de las precipitaciones máximas diarias, lo que es muy bueno, porque generalmente los modelos donde existen eventos extraordinarios necesitamos una mejor correlación. Sin embargo, cuando se trata de manera anual o mensual, este sensor baja su correlación y su máxima correlación llega a 0.55, lo cual es muy bajo para realmente utilizar los datos de forma mensual y anual. Además, confirmamos con este análisis cuantitativo que el sensor en época de lluvia sobreestima bajamente y en épocas de sequía sobreestima altamente. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante saber los límites y la precisión de aceptabilidad del sensor, a pesar que es relativo en función a lo que uno desea o quiere hacer. Les doy un ejemplo. Este sensor sí puede ser utilizado si voy a hacer un estudio de riego. ¿Por qué? Cuando hacemos una planificación de riego, entramos directamente con pérdidas de agua del 60% y el sensor está subestimando en época de lluvia. Por lo tanto, sí es factible utilizar el sensor cuando vamos a tener que diseñar estructuras para riego, canales y de mampostería, porque tenemos una pérdida del 60% en agua. Sin embargo, si nosotros queremos hacer un diseño de obras de arte ingenieriles como puentes, alcantarillado, presas y demás, el dato que estamos obteniendo no es fiable, porque necesitamos un dato de alta precisión para hacer el diseño, ¿verdad? Entonces no podemos entrar con datos de lluvia que subestiman la cantidad de agua que va a haber. En este estudio nos ayuda a entender realmente cuáles son las potencialidades, cuándo se puede aplicar el sensor, y también nos ayuda a entender que no debemos utilizar, que todos los datos proporcionados por satélite no son perfectos, que todo lo que nos proporcionan estas agencias no podemos confiar 100% y decir es el dato exacto, a pesar que nos dan una lluvia de datos distribuida. Siempre hay que verificar la calidad de los datos y cuán precisos son. Ahora, es importante mencionar que día a día la ciencia y la tecnología ha ido evolucionando, y con ello también han ido evolucionando todo lo que son los algoritmos, y cada vez estas agencias tratan de ser más precisos, tratan de mejorar sus algoritmos, y por eso es que han generado otra misión que les había hablado anteriormente, que es la GPM, la misión global de precipitación, para dar datos de lluvia diarios, y es por eso que dejo a futuras investigaciones que evalúen estos nuevos algoritmos para ver cuánto han avanzado, tanto en precisión, en calidad y en oferta de los datos.